Vamos a ver si nos da tiempo trabajar los traje 3. Entonces, la idea de estos casos clínicos es, vamos a irlos llevando a tratar unos temas específicos del manejo de la sepsis. Para que sigan pues el hilo del caso clínico es muy importante que estén concentrados y no pierdan como la pita de estos casos clínicos. Entonces, todos estos son casos reales. Esta fue una paciente de 19 años de edad que asistió por urgencias, por fiebre subjetiva y orina fuerte desde hace 3 días. Tiene 24 semanas de embarazo. Había realizado 3 controles prenatales, pertenecía al régimen contributivo, reside en el área urbana de Medellín y tenía resultados negativos para VIH y hepatitis B. La paciente había referido que había tenido 2 infecciones urinarias en la actual gestación. La primera en la semana 16, que fue tratada con ampicilina oral por 7 días. Y la segunda en la semana 20, tratada con cefalexina por 5 días. Lleva los resultados de ambos urocultivos y niega antecedentes personales y familiares de importancia. Entonces vamos hasta ahí. Ya tiene 24 semanas y había tenido 2 infecciones urinarias en la semana 16 y 20, tratadas con ampicilina y cefalexina. Cuando consultó, o sea, la consulta actual, que tiene 24 semanas, tiene 128 de pulso, una presión arterial de 80/50, una temperatura de 38,5, una frecuencia respiratoria de 21, tenía una altura uterina de 24 centímetros, fetocardia de 138 y saturaba 96%, pero con una cánula de oxígeno, posiblemente a 3 litros por minuto. Y el resto del examen sin hallazgos anormales. Entonces esos son los signos vitales: 128 de pulso, 80/50 de presión, 38,5 de temperatura y satura 96% con cánula de oxígeno. Entonces la pregunta que les quedé viendo ahora es cómo identificar y cuándo actuar. O sea, muy posiblemente se les olvide pues muchas de las cosas que he dicho hoy, y hay unas herramientas que le permiten a uno identificar pacientes con sepsis y son muy útiles, sobre todo cuando uno no está habituado a ver este tipo de pacientes todos los días. Entonces se llama un score materno de alerta temprana, que es un score adaptado de poblaciones adultas, de población adulta no embarazada, pero que se adaptó al embarazo. Y esto se publicó y se validó en embarazadas del Reino Unido. De tal forma que hoy en el Reino Unido es obligación que está embarazada hospitalizada estar chequeando este score de forma rutinaria. Entonces esta herramienta está a la cabecera del paciente con la historia clínica, llega la enfermera o quien vaya a examinar a la paciente inicialmente y le llena su score. Entonces vamos a llenar este score en la paciente que les mencioné. Entonces, la presión arterial, mira que toda 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3. La presión arterial tenía 80/50, entonces va a estar ubicada ahí. La presión arterial diastólica, sí, menor de 90, mire que no discrimina valores inferiores a 90, ¿sí? La frecuencia respiratoria, sí, era de 21, entonces está ubicada acá. La frecuencia cardíaca tenía 128, está ubicada en ese rango. Entonces dice, la FiO2 para mantener una saturación de oxígeno mayor de 96%. Esta niña estaba saturando 96% con una cánula de oxígeno, ¿sí? Que más o menos da de 3 litros, 32%. Entonces estaría ubicada acá, ¿sí? La temperatura tenía 38,5, está ubicada acá, y el nivel de conciencia, miren que el nivel de conciencia es una discriminación gruesa,
O tiene Glasgow de 15 o tiene un Glasgow inferior a 15. Listo. Eso revalida lo que venimos leyendo hace mucho a la embarazada que consulta por urgencias, escala de Glasgow, ¿cierto? Eso no solamente sirve para el TEC, sino para seguimiento de pacientes. Entonces vamos a sumar este score. Sumamos 2 acá, ¿sí? Estos no suman, entonces 2, 3, 5, 6, 8, ¿sí? Entonces esta paciente tiene un score de 8. Entonces viene la aplicación de este score y quiero que se concentren acá en esta parte. Entonces todos los pacientes, pues todas las gestantes deben tener un score de alerta temprana, ¿sí? Todo paciente con un score mayor de 4, como es nuestra paciente, que tiene un score de 8, debe ser tamizado para una sepsis severa y ser evaluada por un médico en menos de 30 minutos. ¿Listo? Viene el otro, si el paciente tiene una sepsis severa, se debe iniciar la guía de resucitación. Y fuera de eso hay unas preguntas de control, ¿sí? Respondámoslas entre todos. ¿Tiene esta paciente un score mayor de 4? Sí. La historia de la paciente sugiere una infección reciente. Entonces, ¿a qué discrimina? Una neumonía. Entonces, obviamente, esta señora una infección urinaria. Y tiene esta paciente uno, ¿sí? O más de los siguientes signos. Tiene fiebre, tiene taquicardia, tiene taquipnea, listo. Y la presión arterial media es menor de 65. Entonces, aquí contestamos sí en las 3 veces. Entonces esta herramienta dice, si usted contestó sí 2 o 3 veces y el paciente tiene un score mayor de 4, o sea, esta señora tiene 8, contacte a un médico para que sea evaluado en los siguientes 30 minutos. Entonces esto es lo que se llama herramientas de resucitación, que deben estar en la cabecera del paciente y fuera de eso tiene como un pastel, ¿sí?, de cuál es la guía que debe empezar a aplicar. Entonces, esa es la pregunta, esa me responde la pregunta, ¿cómo identificar y cuándo actuar? Score mayor de 4. Y ahora les voy a mostrar otro caso clínico donde vamos a aplicar la misma herramienta. Entonces viene esta siguiente pregunta. ¿Está de acuerdo con la selección de antibióticos usados para las infecciones previas? Justifique su respuesta. Entonces recuerden que esta niña, en la semana 16, ya les voy a mostrar el urocultivo, había recibido ampicilina por 7 días y en la semana 20 cefalexina. Entonces, este fue el primer antibiograma, semana 16, fue reportado tal cual. Listo, así, no tiene más numeritos, no tiene nada más. Entonces la pregunta es, miren ahí, ¿están de acuerdo con haber empezado ampicilina? Pues pueden contestar ahí. Mi oído selecciona los sí y los no. ¿Qué creen con lo que ven? ¿Creen que estuvo bien haber empezado ampicilina? ¿Quién dice que sí? ¿Alguien que diga que no? Estamos tímidos. Entonces, pues sería tentador decir que sí sirve la ampicilina, listo, porque dice obviamente sensible, pero la respuesta es no, por lo siguiente. Y hay un poquito para interpretar los antibiogramas, y es que uno no debe usar antibióticos en cuyo grupo de antibióticos haya resistencia a alguno de ellos. ¿Listo? Entonces miren que la ampicilina sulbactam era intermedio, listo. La cefalotina era intermedio, entonces no, era muy buena opción haber empezado ampicilina. Entre otras razones porque la ampicilina que tenemos en el medio es muy mala, ¿sí? Los estudios de biodisponibilidad real del fármaco son insuficientes. Entonces, con ese antibiograma, ¿cuál hubieran empezado? ¿Qué antibiótico? Y conste que esta paciente en la semana 16 no tenía sepsis, tenía una infección urinaria. Nitrofurantoína hubiera sido una opción. ¿O qué otra opción? Amicacina. ¿Cierto? Aminoglicósidos no, porque la gentamicina es sensible y la amicacina es intermedio.
La ciprofloxacina. No, muy bien. Y ya les sale la carreta de las cefalosporinas de tercera y cuarta generación. Entonces recibió ampicilina 7 días, le pidieron su urocultivo de control y llegó la semana 20 y lleva este urocultivo. Entonces con este urocultivo a la paciente le mandaron cefalexina, que la cefalexina es el equivalente pues a la cefalotina, ¿cierto? Entonces, ¿están de acuerdo? Entonces, el segundo coquito de los antibiogramas es uno escoger el antibiótico que tenga una menor MIC. En términos generales hay algunas excepciones, pero con que sea menor de 4, uno pudiera utilizar ese antibiótico. Y me voy a adelantar, la nitrofurantoína, ¿se puede saber? No. ¿Ah? ¿Sí o no? Pues a pesar que tiene esa MIC tan alta. ¿Mm? Pues sí captaron lo que les dije yo, idealmente menor de 4, pero la nitrofurantoína sale sensible, como dice pues sensible la ampicilina, pero miren la MIC, ¿cierto? Entonces la respuesta es sí, sí se debe usar nitrofurantoína. Porque desde que la nitrofurantoína tenga menos de 32, se puede utilizar. ¿Listo? Entonces por eso hay unas excepciones con las MIC, pero el MIC de la nitrofurantoína, para que se pueda usar, es menor de 32. Y obviamente ya esta señora te la mandaron con ese antibiótico cefalexina, que ya vimos pues que tenía una sensibilidad intermedia, de no le servía, y ya llegó en la semana 24, episodio actual, con francos criterios de sepsis y un score materno, ya les mostré, de 8. Y observen estos antibióticos. Tenía sensibilidad intermedia a la ampicilina, resistente a la ceftriaxona, ¿sí? Y aparece esto que no aparecía en los otros urocultivos, porque no lo reportaron así. Entonces, esta paciente tenía un germen productor de beta-lactamasas de espectro extendido. ¿Listo? Entonces, obviamente, cuando esta paciente llega con sepsis, sí, yo no tengo este urocultivo, tengo los dos que me trajo previamente. Entonces, sin ver este urocultivo, sí, ¿con cuál antibiótico se hubiera empezado? Pero no vean este, porque este es, pues ya es ya cuando nos llegó. Entonces les dije en la charla que de manera empírica, sí, en Medellín uno debería empezar piperacilina tazobactam, ¿cierto? Pero ¿qué hubiera pasado? Y posiblemente a estas pacientes se le empezó piperacilina tazobactam y observen, ¿le servía o no le servía? No, ¿cierto? Porque cuando ya hay producción de beta-lactamasas no podemos emplear ningún beta-lactámico. Entonces la aparición de beta-lactamasas, y esto es caso de la vida real, sí, entre otras cosas aparece cuando empleamos de forma inapropiada los antibióticos. El solo hecho de haber empleado ampicilina y cefalexina cuando no está indicado en esta paciente forzó a esta bacteria a producir beta-lactamasas de espectro extendido. Entonces, a este nivel, a esta paciente, ya solamente quedaba cambiarle esa piperacilina tazobactam a meropenem. Entonces, ahora en la charla les dije que hay una epidemia, llamémosla así, si se puede llamar así, de Klebsiella pneumoniae resistente a los carbapenem. Entonces, los urocultivos o cualquier cultivo de una institución seria actualmente no está reportando sensibilidad a carbapenem como una estrategia de desestimular el uso pues, extendido de los carbapenem. Entonces hay unos truquitos para saber, sin que se lo reporten a uno, si puede servir o no, ¿sí? Pero hoy en día muchas instituciones ya no reportan si es sensible o no a carbapenem, casi como obligándolo a uno, utilice lo que sirva de ahí de lo que le estoy reportando. Entonces esta señora se le inició manejo con meropenem. Entonces, esto es lo que les estaba mostrando ahora. Esto es de información de la página de grupo germen.org
Y esta es la sensibilidad de la E. coli en servicios no UCI. ¿Qué quiere decir eso? E. coli de pacientes que llevaron sus cultivos de forma ambulatoria. Y observen esto, miren la resistencia que hay a la ampicilina sulbactam, ¿sí? Sí, del 50%, 46, 40% para la E. coli. Cuando unos años atrás este antibiótico era muy bueno. Miren la sensibilidad de la nitrofurantoína, cercana al 90%, y miren la sensibilidad de la micacina, casi del 100%. Entonces, ¿eso en qué se traduce? En que hoy en día en Medellín, ¿sí? De forma empírica, ¿sí? Si no nos tenemos urocultivos ni antibiogramas, ¿sí? O si nos reportan E. coli, pero no nos reportaron el antibiograma por costos, o uno que va a saber, uno casi que a ojo cerrado debe empezar o nitrofurantoína o amicacina o gentamicina, ¿listo? Entonces, con base, entonces por eso yo ya no soy amigo de darle la receta, es que el antibiótico de elección es este, no. Uno tiene que estar consultando sus perfiles de sensibilidad local y esa estrategia local es adecuada para esto. Y yo digo que es muy útil porque el ejemplo que tengo más cercano es los perfiles de sensibilidad en el Hospital San Vicente de Paúl y son muy parecidos a esto de Grupo Germen. O sea, no hay por qué dudar que esto no sea muy parecido a las demás instituciones en Medellín y el área metropolitana. Miren lo de la Klebsiella pneumoniae, ¿sí? Sensible hasta un 95% a la amicacina. Esta es ceftriaxona, 70%. A la piperacillina tazobactam, 70%. La verdad es que cuando ya uno lee de la Klebsiella, en la parte de atrás dice 30% de esas Klebsiellas pueden ser resistentes a carbapenem. Entonces, en esta paciente, ¿qué exámenes debemos solicitar? Pues es importante evaluar el ácido láctico, solicitar todos los exámenes de laboratorio para evaluar disfunción de órgano, perfil hepático de coagulación e identificar el sitio y origen de la infección. Entonces, ¿qué medidas preventivas tomar en este caso? Y aplica pues para todas las embarazadas. Entonces recuerden realizar un urocultivo a todas las gestantes entre la semana 12 y 16. Que la señora empezó control prenatal en la semana 5. Aguántese la gana de mandar el urocultivo y pídala entre estas semanas. ¿Por qué? Porque es que la evidencia indica que cuando yo ordeno el urocultivo en estas semanas y ese primer urocultivo es negativo, casi que yo quedo tranquilo en un 80% de las veces que a esa señora no le va a dar ninguna sepsis de origen urinario. ¿Listo? Pero cuando yo ya diagnostico infección urinaria o bacteriuria en el embarazo, sí, es igual a hacer urocultivo cada mes. Bueno, y no se indica en esta paciente que había tenido 2 infecciones urinarias, obviamente esta señora no se indica la profilaxis antibiótica, por una razón muy obvia, fueron infecciones inadecuadamente tratadas. ¿Listo? Y si fuera así, digamos que las hubieran tratado adecuadamente, es preferible yo diagnosticar una nueva bacteriuria por el urocultivo mensual que dar un tratamiento antibiótico que no sé si le va a servir y que puede que vaya a presionar la aparición de gérmenes resistentes. Bueno, este es un segundo caso clínico. Esta es una primigestante de 23 años, tenía 23 semanas de embarazo, consultó a las 9 de la mañana por dolor lumbar intenso. Al examen físico se encontró un pulso de 110, una presión arterial de 170, frecuencia respiratoria 18, temperatura 38,5, puñopercusión derecha positiva. Se hospitalizó con sospecha de pielonefritis y se inició gentamicina intravenosa. Ya les voy a decir por qué empezaron gentamicina. 8 semanas atrás, esta paciente había consultado por sintomatología similar, es decir, dolor lumbar intenso. En ese momento, o sea, 8 semanas atrás, le documentaron una infección urinaria por E. coli. Inicialmente se manejó con cefalotina, que ya les demostré pues que no es un antibiótico de primera línea hoy en día.
Y al segundo día se cambió a gentamicina porque llegó el antibiograma y fue dada de alta para completar 7 días con esta. Entonces, las pacientes con bacteriuria asintomática e infecciones urinarias en embarazo no complicadas se tratan por lo menos 7 días. Entonces, como la señora tuvo esta infección 8 semanas atrás y el germen era sensible a gentamicina, quizás por eso le empezaron gentamicina intravenosa. La pregunta que yo les hago es, ¿le hubieran empezado gentamicina a esta paciente? Entonces la respuesta es no, ¿cierto? Pues por lo menos no en ese momento, porque la paciente ameritaba antibiótico de amplio espectro. Y vamos a hacer el ejercicio. Entonces, este era el antibiograma 8 semanas atrás, ¿sí? Cuando era sensible a gentamicina, sensible a amicacina, era sensible a nitrofurantoína, ¿sí? Miren, resistente a ampicilina sulbactam y una sensibilidad intermedia a cefalotina. Y era negativo para producción de betalactamasas de espectro extendido. Obviamente también se pudo haber ido con nitrofurantoína, pero se fue con gentamicina y la paciente sí se los aplicó. Entonces, esta paciente 8 semanas atrás, sí, cuando llegó con ese diagnóstico de pielonefritis, siempre que tenemos diagnóstico de pielonefritis o sepsis urinaria, hay que mandar una ecografía renal, ¿listo? A esta paciente se le hizo una ecografía abdominal que mostró una hidronefrosis izquierda con signos de nefropatía aguda. La ecografía no mostraba imágenes que sugirieran litiasis renal y no había colecciones perirrenales. Entonces el diagnóstico seguía siendo una pielonefritis y había cambios inflamatorios en el riñón y pare de contar. Entonces la señora se fue con gentamicina. Entonces, esta señora cuando ingresó, es decir, 8 semanas después, esas fueron las órdenes, ya les conté, que tenía 110 de pulso, ¿sí? Estaba febril y esas fueron las órdenes. Le ordenaron analgésicos, tramadol. Le ordenaron 500 mililitros para 4 horas de solución salina, 1 gramo de acetaminofén y le pidieron solamente esto, hemograma, PCR, un nuevo urocultivo y una nueva ecografía abdominal. ¿Creen que fue suficiente o se quedaron cortos? Muy cortos, ¿cierto? Bueno, entonces la señora ingresó a las 9 de la mañana un día cualquiera. Entonces, ya contestaron que no. Entonces, hagamos el score de esta paciente. Entonces, esta señora, la presión arterial sistólica estaba en este rango, tenía 110, ¿sí? La diastólica era 70, entonces, es ahí. La frecuencia respiratoria tenía 20, entonces queda ahí. La frecuencia cardíaca tenía 110, ¿sí? Queda ahí. La FiO2 tenía 96% al aire ambiental, entonces 0. Tenía una temperatura de 38,5, ¿sí? Y el nivel de conciencia, ¿sí? Entonces, ¿cuánto suma esto? 3. Entonces, esta paciente, ¿sí? Como no tiene un score mayor de 4, pues no había que tamizarlo para sepsis severa. Pero hacemos las siguientes preguntas de control. ¿Tiene el paciente un score mayor de 4? No, tiene 3, ¿cierto? Pero, ¿la historia del paciente sugiere infección reciente? Sí. ¿Y la paciente tiene uno o más de estos? Sí. Vuelve y aplica. Si tiene 2 o 3, tiene que llamar a un médico en menos de 30 minutos y evaluar las 6 horas de reanimación. Entonces, una aplicación adicional de ese score materno de alerta temprana. Entonces, esta señora, listo, 32 horas después del ingreso, le pasaron ronda a esta paciente y la señora decía, sí, me siento mejor, asintomática. El pulso era de 89 y observen la presión arterial.
Sí, y la señora fresca como una lechuga, 78,49, una presión arterial media de 56. Y miren que la señora había ingresado con 110,70. La saturación de oxígeno 96% aire ambiente y tenía una temperatura de 36,4. Había un leve dolor a la puñopercusión izquierda. El hemograma inicial, 9.000 leucocitos, una hemoglobina de 10 y una PCR de 14. Y el urocultivo hasta ese momento reportaba 100.000 unidades formadoras de colonias de bacilos gram negativos. Entonces, ¿cuál es la conducta en ese momento? La señora está tranquila y lo único es esa presión arterial media que está bajita. Entonces, bolo de líquidos. Entonces, volvamos a aplicar ese score acá. ¿Listo? Puede que la idea del score materno no es cuando ingresa o una vez a la semana, no, todos los días. Entonces, ese día de la ronda, 32 horas después. La presión arterial sistólica tenía 78,50, ubica acá, ¿cierto? Menos de 80. La presión diastólica está acá. La frecuencia respiratoria era 16, creo. La frecuencia cardíaca estaba en este rango. La temperatura, la FiO2, no estaba sin oxígeno. La temperatura estaba normotérmica. Entonces, ¿cuánto me da ese score? 3. Bueno. Entonces volvemos y aplicamos lo mismo. Pero ¿qué les quería mostrar acá? Que les voy diciendo las verdades de a poquitos. Este score tiene la ventaja que con solo que marque un rojo, tan solo un rojito en cualquier lado, ya es suficiente para asumir que ese paciente tiene una sepsis severa. ¿Listo? Entonces es la aplicación, otra aplicación de este score. Entonces yo no puse los colorcitos porque me parecieran bonitos, sino que ese es el score. Sí, lo único que hice fue traducir, pero esos colores están así. Cualquier rojo es evaluación inmediata, también se para sepsis severa. Claro que esto también lo emplean para pacientes con preeclampsia o con seguimiento de pacientes con hemorragia. ¿Listo? Entonces, muy bien, con esta paciente lo que había que hacer era esto. Entonces, era esas pacientes que lo engañan a uno. Uno dice, no está séptica, pero objetivamente, yo les mostré ahora al inicio de la primera charla, la hipotensión, ¿sí? La hipotensión, más la sospecha o certeza, ¿cómo es esta señora? Porque ya tenemos urocultivo positivo, ya es sepsis. Listo. Entonces, en este tópico de la hipotensión, ¿cómo lo vamos a manejar? Pues por lo menos 3 bolos de 20 mililitros por kilo y luego de ese bolo un mantenimiento de 1 a 2 mililitros por kilo. Entonces recuerden que a esta paciente solamente le ordenaron 500 de salino para 4 horas. Entonces, cuando uno en la paciente inicial con criterios de sepsis no coloca líquidos, esa paciente, si uno no controla adecuadamente la infección, se cuelga y tarde que temprano termina haciendo hipotensiones severas. Y la meta es mantener la diuresis, la conciencia y una presión arterial media satisfactoria. ¿Sí? El manejo de la oxigenación, una paciente que esté, que hagamos maluquita de entrada, por lo menos Venturi al 50%. ¿Listo? Y recuerden que la meta es una saturación por encima del 95% y garantizar un mínimo trabajo respiratorio. Entonces, el manejo de antibióticos de esta paciente. Entonces, le ingresaron con gentamicina, ¿cierto? Pero esa paciente 32 horas después ya tenía criterios de sepsis severa. Entonces, el urocultivo hasta ese momento solamente nos había reportado, tiene un E. coli, pero no teníamos antibiograma. Entonces lo que se hizo en ese momento fue optimizar el manejo con líquidos, no se suspendió la gentamicina, sino que se agregó piperacilina tazobactam, aumentando el cubrimiento del espectro antibiótico, ¿sí? Mientras llegaban los resultados del antibiograma. Coloqué lo de la ampicilina tazobactam para reforzar pues que no debe ser de elección y los carbapenem pues ser muy restrictivos con el uso de este antibiótico.
Recuerden que solamente después de repletar el volumen utilizamos dopamina, que se debe usar por acceso periférico, y la noripinefrina sí por acceso central. Entonces observen lo que ya salió en la ecografía actual de esta paciente. Tenía una hidronefrosis izquierda que se había visto en la primera ecografía renal. Pero ya en esta ecografía vieron que esa hidronefrosis era secundaria a un cálculo impactado, ¿sí?, en el tercio distal del ureter. Entonces acá se ve el cálculo y observen ese ureter totalmente dilatado. Entonces era una nefropatía obstructiva izquierda y además de eso ya había atrofia del parénquima renal. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Entonces el concepto aquí filosófico es el siguiente. Tiene una sepsis severa y tiene un foco infeccioso que no estoy controlando adecuadamente, ¿cierto? Entonces lo que hay que hacer ahora y que amerita es control de foco infeccioso. ¿Y cómo controlamos un cálculo en el ureter distal que está sobreinfectado y está con una pielonefritis, con 23 semanas de embarazo? Entonces la respuesta es una nefrostomía percutánea emergente. ¿Listo? Entonces esta señora se programó para una nefrostomía percutánea emergente. Se colocó en las siguientes 4 horas de haber identificado esta hipotensión y santo remedio. ¿Listo? Obviamente el seguimiento de esta señora es con esa nefrostomía percutánea hasta el final del embarazo, ¿sí? Porque es muy riesgoso en esa condición y más en embarazo intentar un procedimiento para remover este cálculo. Entonces se prefiere derivar de forma percutánea, ¿sí?, drenar ese ureter y mantenerlo hasta el final del embarazo. Una vez finalice el embarazo, ya se ve si esa señora se beneficia de una litotripsia o algún otro procedimiento urológico. Pero este caso lo traje para reforzar el concepto de la necesidad de un control de foco infeccioso. Y aquí el control de foco infeccioso era este. Y la necesidad de pedir las ecografías. Y la enseñanza es que en estos casos una ecografía renal o abdominal puede no ver todos los cálculos, sí, la sensibilidad es del 70%. O sea, lo importante ahí es que puede un 30% no ver esos cálculos. Con otro aspecto grave, que muchas veces describen hidronefrosis y el radiólogo asume que es hidronefrosis del embarazo. Entonces, con esto hay que ser muy cautos en su interpretación. Entonces, en esta señora, ya cuando se evidencia pues la hipotensión, ¿qué cosas no se habían hecho? No se había medido el lactato y no se habían administrado los antibióticos de amplio espectro, que fue lo que se hizo adicional a esta paciente. Y vuelvo y repito, las metas pues que debemos mantener. Y el objetivo número 6 de la charla, erradicar el foco infeccioso en las primeras 12 horas, que fue lo que se hizo con esta paciente una vez se evidenció ese cálculo obstruyendo el ureter. Entonces observen, la señora tenía una hipotensión, sepsis severa, pero el lactato era menor de 1, ¿sí? Este lactato, ese valor que yo les di más de 1 es en milimoles por litro. Cuando se reporta en miligramos por decilitro, esto se divide entre 10 y nos da los milimoles por litro. O sea, a pesar que esta hipotensa todavía no estaba empezando a manifestar signos de hipoperfusión tisular. Entonces se programó para una nefrostomía percutánea emergente. Y este fue el antibiograma, sí, que le dio a esta señora. Observen, sí, miren que la piperacillina tazobactam, aunque se inició, era resistente. ¿Listo? Pero ya con foco evacuado, sí, se suspendió la piperacillina tazobactam y se siguió con gentamicina. Entonces es la diferencia entre que persista un foco infeccioso a no hacerlo. Y este es el tercer caso clínico. ¿Cómo debe ser el seguimiento? Entonces urocultivo al terminar el tratamiento hospitalario y luego cada mes hasta el parto, y se mantiene la nefrostomía percutánea hasta el final. Este último caso clínico, esta es una niña de 15 años con 26 semanas de embarazo. Consultó en un hospital local por dolor lumbar intenso.
fiebre subjetiva asociada a actividad uterina irregular, referida a cefalea, mialgias y artralgias. La niña no manifestaba síntomas urinarios. Entonces, en el hospital local, como consultó por actividad uterina irregular, se enfocó como una amenaza de parto prematuro. Le dieron 50 miligramos de nifedipina en 1 hora, acetaminofén y una primera dosis de betametazono y la remitieron como una amenaza de parto prematuro. Listo. No había más datos pues de la remisión. Cuando ingresó al hospital, tenía esta niña un pulso de 140, una presión arterial de 93/51, una frecuencia respiratoria de 20, saturando 98%, con una fibra del 21%, o sea, aire ambiental, y tenía una temperatura de 38,8. Tenía una puñopercusión bilateral positiva y la fetocardia estaba en 178. Se ingresó entonces como un diagnóstico de una pielonefritis, se inició ampicilina sulbactam, se iniciaron líquidos endovenosos y se inició acetaminofén por horario. ¿Qué no les gusta de esa conducta? La ampicilina sulbactam, ¿cierto? Ya creo que ya los dejé convencidos. Entonces, listo, ingresó al hospital. Entonces hagamos otra vez el score. La presión sistólica, sí, estaba en este rango. La presión diastólica acá, la frecuencia respiratoria acá, la cardíaca acá, tenía 140, la FiO2 al aire ambiente, la temperatura 38,8 y el Glasgow 15,15. Entonces suma 5, ¿sí o no? Entonces volvamos a hacer las preguntas. Aquí ya me las salté. ¿Tiene un score mayor de 4? Sí, tiene 5. La pregunta: ¿la historia clínica sugiere un sitio de infección reciente? Pues la puñopercusión, porque miren que la niña no tenía síntomas urinarios. Listo. Y tenía más de uno de los síntomas, que es la temperatura, la taquicardia. Entonces había que desplegar las maniobras de reanimación las siguientes 6 horas. Entonces esta niña, 12 horas después del ingreso, tenía estos signos vitales: un pulso de 112, la presión 123/56, temperatura 39, fetocardia 152, y ya quien la evalúa no confía mucho en esa puñopercusión. Es más, le parece que no hay puñopercusión. Los leucocitos eran 8,8, plaquetas 130.000 y un uroanálisis completamente normal. Entonces, ¿qué hacemos aquí? ¿Ah? Otro foco, ¿cierto? Pensar otro foco. ¿Pero cuál otro foco? ¿Por qué no? Ah, era de otro primer nivel, pero no especifican de dónde viene la paciente. Pues porque si viene de Urabá, Bajo Cauca, malaria, sí, es válido, pero no venía por allá. Ah, una PCR, la PCR, ahora miro a ver si tengo la PCR. Bueno, entonces, vamos a ver qué pasó. Entonces, ¿cuál es su conducta? Que PCR, considerar otros focos, muy válido. Entonces, con esta paciente se solicitaron paraclínicos para evaluar disfunción de órgano, se solicitó ácido láctico y se solicitó serología para dengue. ¿Listo? ¿Por qué para dengue? Por los síntomas que estaba manifestando: cefalea, artralgia. Se reinterpretó que esa puñopercusión posiblemente fuera un dolor lumbar de dengue, y por la trombocitopenia relativa pues que tenía, ¿cierto? 130.000. Entonces se solicitó esa serología para dengue. Pero acuérdense, llevaba que 1 día, 2 días con fiebre no más. Entonces observen los resultados. La creatinina normal. Como se le pidieron variables de disfunción orgánica, la ALT, ¿sí?, de 38, todavía normal. El lactato de 1, o sea, es decir, un lactato normal. El urocultivo definitivamente fue negativo. IgG e IgM para dengue negativo, pero se le midió este antígeno NS1 para dengue, el cual es reactivo.
En conclusión, esta niña tiene un dengue. Listo. Y esto es importante porque no todos los hospitales miden este antígeno. Entonces, una IgM para dengue inicial, empezando tan reciente el cuadro, puede ser negativa. Entonces, ¿qué hacer? ¿Se continúa la ampicilina sulbactam? No, muy bien. Entonces se suspendió la ampicilina sulbactam. ¿Y qué pasó con esta niña? Entonces, el día 1, 130.000 plaquetas, y observen cómo fueron descendiendo esas plaquetas. Hasta el día 5, 11.000. Entonces, la embarazada hace parte de ese grupo poblacional que si le da dengue, casi que es manejo hospitalario, por ser población de riesgo. Observen la ALT, empezó 38, 102, 183, es decir, hepatitis por dengue. Hemoglobina, hematocrito, miren cómo el hematocrito fue incrementando fase de hemoconcentración. Entonces, esto es lo bonito cuando uno mira el dengue así, cuando se evidencia la hemoconcentración y en el periodo más crítico. ¿Listo? Entonces acá se mantuvo todo el tiempo líquidos endovenosos, ¿sí? Todo el tiempo con líquidos. Acetaminofén por horario, ¿sí? Se hizo aislamiento por vectores y en este día 5, por tener 11.000 plaquetas y 26 semanas de embarazo, se decidió transfundir, ¿sí? Y el seguimiento estricto. Simplemente para recordar que el SIRS lo pueden dar también los virus. Y ustedes saben que por este fenómeno del niño, estos virus se van a poner más de moda. Entonces, Lili, 3 minutos, va a ser 3 minutos. De dengue, zika y chikungunya. Ser muy breve, pues es el mismo vector, ¿sí? El Aedes aegypti y este otro Aedes. Voy rápido. Esto es del dengue, ¿sí? Miren que después de que aparece el virus, al cuarto o quinto día, es que aparece el choque. Por eso del dengue se dice que cuando el paciente está afebril es que empieza la etapa crítica. Por eso uno no debe dar de alta tan rápido a estas pacientes. Cuando el hematocrito sube, como fue en esta paciente, coincide pues con el choque, ¿sí? Y la inmunoglobulina G y M pues se demoran en iniciar. Entonces, esto es lo importante que está en la guía. El primer día, afebril, ¿sí? Es el día de mayor riesgo, donde pueden presentarse las complicaciones. ¿Cómo diferenciar dengue y fiebre de chikungunya? ¿Sí? Es muy complicado. Casi que cuando descartamos dengue, ¿sí? Hay que pensar en chikungunya o zika, ¿sí? Entonces, en el chikungunya es más marcada la erupción, sí, son más marcadas, y eso sí lo vimos, son más marcadas las artralgias y la fiebre es más intensa, sí. Pero la trombocitopenia es más marcada en el dengue. Obviamente, por más criterio clínico que uno tenga, siempre se va a tener que apoyar en el diagnóstico serológico, sí. En las embarazadas con dengue o chikungunya, sí, chikungunya, tienen que ser manejadas en un tercer nivel de complejidad pues yo creo que el caso que les acabo de presentar es muy diciente, ¿cierto? Miren lo que dice. En mujeres gestantes a términos se inician labor de parto y cursan con fiebre y artralgias y sospecha de chikungunya, se debe evaluar u observar por al menos 7 días al recién nacido. Entonces, tanto en dengue como en chikungunya se ha demostrado transmisión vertical de estos virus. ¿Qué pasa después? Es muy poco lo que se sabe. Entonces, la mayor parte de las infecciones de chikungunya no serán transmitidas al fetus y rara vez se puede establecer como causa de aborto o muerte fetal, ¿sí? El riesgo más alto de transmitir chikungunya al feto es durante el trabajo de parto y más si la paciente está febril. Yo creo que también los convencí de tratar la fiebre en el embarazo, ¿cierto? Ser muy acuciosos con eso. En cuanto del dengue y embarazo, pues se ha asociado a que tienen más riesgo, así la señora tenga dengue en el primer trimestre, tiene más riesgo de presentar parto pretérmino.
tiene más riesgo de hemorragia posparto, y esto sí no se ha podido explicar. Hacia la señora Ledengue en la semana 14 tiene más riesgo de presentar hemorragia posparto, así obviamente ya no esté trombocitopénica, pero es un hallazgo que no se ha podido explicar, ¿sí? Y obviamente puede ocurrir la transmisión vertical del dengue. Y de Zika, que es el de moda, ¿sí? Obviamente pueden decir muchas cosas, que eso es un complot, que eso es que nos van a meter zancudos transgénicos, sí, sea lo que sea el origen real de todo esto, es una amenaza, ¿sí? Y hay que prestarle pues la debida atención. Entonces, se ha demostrado virus del Zika por estas técnicas en 2 pacientes que presentaron 2 abortos y en 2 recién nacidos a término, y en muestras de tejido de ambos productos, ¿sí? Las embarazadas son personal de riesgo de Zika, y algo que llama la atención, porque les he hablado mucho de la temperatura mayor de 38,8, pero en Zika, mire que una temperatura axilar mayor de 37,2 lo debe a uno hacer sospechar que estemos frente a una infección por Zika, y es el mismo zancudito. Lo de la microcefalia, que es pues, algo que crea mucha alarma. Definitivamente el diagnóstico de microcefalia es un diagnóstico postnatal, ¿sí? La ecografía solamente nos va a servir para sospechar y para seguir a esos bebés, pero hay que esperar a que nazcan. Y el diagnóstico de microcefalia será una circunferencia cefálica por debajo del percentil 3 para la edad gestacional al nacimiento. Las medidas de prevención, ¿sí?, que aplica para todas. Dormir bajo toldillos, usar la ropa que cubra las extremidades. Y esto lo coloqué, pues ahí se ve, no Piquex, pero es el único que encontré comercialmente que tiene este repelente, ¿sí? Que es el que se recomienda para prevenir estas picaduras por estos mosquitos. Se pueden encontrar hasta concentraciones hasta de un 50% de ET. Obviamente, entre más concentrado esté, pues va a disminuir el número de aplicaciones en el día y se puede aplicar en el embarazo. No piques. Pues no me están pagando esa casa comercial, pero no hice la tarea de ir a las farmacias a ver cuál tenía el DIT. No piques. Y es muy bueno. Entonces, porque las embarazadas nos preguntan qué repelente puedo usar, y está avalado pues por el Ministerio de Salud. Entonces, de estas infecciones virales, desafortunadamente es más lo que no se sabe que lo que se sabe, pero cuando es así, hay que tomar todas las alertas del caso. Bueno, muchas gracias. Bueno, si hay alguna pregunta entre las personas del público. Doc, una pregunta. En las pacientes que tengan cualquiera de estas enfermedades, por ejemplo, el caso de la paciente que estaba hemoconcentrada, ¿el volumen que se infunde de líquidos endovenosos es igual que si estuviera choqueada? Sí, y la recomendación es la misma, por lo menos bolos de 20 mililitros por kilo, igual como le expliqué en la sepsis de origen bacteriano, y mantener ese volumen de 1 a 2 mililitros por kilo. ¿Listo? Doctor, si se tiene una paciente que en un antibiograma tiene sensibilidad a todos los antibióticos, ¿qué prefiere para que se empiece el tratamiento? Por ejemplo, si es la primera infección, ¿usar la penicilina, usar la cefalosporina o empezar por la nitrofurantoína? Pues si me preguntas a mí, por la nitrofurantoína. ¿Por qué? Porque es un antibiótico que actúa a nivel local y la absorción sistémica es mínima, es de estrecho, es de un espectro reducido, entonces me va a evitar como complicaciones de generar resistencia a otras bacterias. ¿Listo? Esa sería como mi respuesta. Siempre escoger el antibiótico que tenga el espectro más reducido cuando ya tengo la información disponible. Doctor, buenas noches.
¿Qué opinión le merece usted utilizar el cranberry como medicamento o acción inicial para el manejo de la prevención de infección de vías urinarias en embarazadas? Qué pregunta tan buena es, y le agradezco que lo haga. No tiene ninguna indicación, ninguna validez. Listo. Entre otras cosas, porque pues todos sabemos que hay una infinidad de presentaciones de cranberry, pues múltiples. Y lo que se sabe con estos medicamentos de origen vegetal, por así decirlo, es que puede que ni siquiera sea el componente específico del cranberry, sino las otras moléculas que lo acompañan. Entonces muchas veces se aísla un componente específico, pero la evidencia actual, pues el día de hoy, y sobre todo en embarazo, no apoya el uso de estos medicamentos para prevenir las recurrencias. ¿Sí? Bueno, ¿para qué una pregunta? En el caso, en la segunda paciente, la gentamicina que veíamos en la ecografía tenía alteraciones en la estructura renal. ¿La gentamicina le bajaríamos la dosis o se manejaría porque ya se le hizo la derivación? Sí, lo que pasa es que él tenía cambios anatómicos, pero no funcionales. Entonces se mantenía la misma dosis de creatinina. Listo. Y como se evacuó, pues él se drenó. Ya el riñón recupera su anatomía. Listo. Bueno, por el chat preguntan como opciones en sepsis en sistema nervioso central o en sepsis de tejidos blandos. Bueno, en sepsis de sistema nervioso central, meningitis, ¿sí? Entonces lo que hablé de la reanimación guiada por meta, 6 horas, eso no aplica tanto en meningitis. Listo, en meningitis sigue lo más importante, el diagnóstico y empezar los antibióticos en los cuales uno sospeche pues el germen. Ahí sí es válido el uso de la ceftriaxona y la vancomicina. En sepsis de tejidos blandos, ¿qué les recomiendo yo? Consulten la página de este grupo germen.org. Pues de lejos el germen más frecuente es el Staphylococcus aureus. Ahí se van a dar cuenta de la sensibilidad del Staphylococcus aureus a la oxacilina y otros antibióticos. Sorprendentemente, hoy en día, a uno empezar a nivel local, tiene buena sensibilidad, muy buena sensibilidad a la clindamicina, es la clindamicina oral. Y hay que seguirle, pues tomen con prudencia el siguiente comentario, la pista del trimetoprim-sulfa. El trimetoprim-sulfa se usó hace muchos años y como se usó pues para todo, rápidamente se generó resistencia. Pero como se disminuyó la presión de uso, otra vez está mostrando una sensibilidad como adecuada en ciertos casos, valdría la pena tenerlo en cuenta. Bueno, creo que ya abordamos la mayoría de preguntas. Muchas gracias, doctor Jesús. Muchas gracias a todos.